Muy buenos días, tardes o noches. Vamos hoy día a compartir también lo que nos habla la carta de Juan, 1 de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, acá nos dice, no améis al mundo. Sin embargo, en el Evangelio de Juan, el versículo que es muy conocido, 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea sea salvo y tenga vida eterna. Entonces, aparentemente hay una contradicción, ¿no? Y justamente esto es las cosas que utiliza mucha gente para decir, no, pero la Biblia se contradice. Pues bueno, no se contradice. Si bien es cierto que en ambos casos, tanto en el Evangelio de Juan como en la carta de Juan, esta palabra mundo es la misma palabra, porque el Nuevo Testamento fue todo escrito en griego, ¿no? Y la palabra es cosmos, ¿no? En griego es cosmos la palabra. Pero, ¿qué es lo que significa cosmos? Cosmos significa un sistema armonioso y ordenado. Entonces, ¿qué es lo que Dios ama? Dios lo que ama es ese sistema armonioso y ordenado que creó en el principio. Si nosotros nos vamos a la creación, a Génesis, vamos a ver que todo ha sido muy ordenado. Primero dijo el Señor que se haga la luz, porque es la base para todo tipo de vida, ¿no? Todo lo hizo en una forma muy ordenada, muy armoniosa. Todo lo hizo en 5 días para que al sexto día pueda crear al hombre. Una vez que ya estaba hecho todo para que el hombre pueda vivir en ese sistema armonioso y ordenado que Dios ya lo hizo. Bien, entonces, ¿qué es lo que Dios ama? De acuerdo al versículo 16, ese sistema armonioso y ordenado, y Dios a su Hijo unigénito para que dentro del sistema armonioso y ordenado en el cual Adán y Eva tenían plena comunión con Dios, regrese a ser lo mismo de lo que fue en un principio tal cual Él lo creó, ¿no? Un mundo como el Edén, imagínense el Edén como fue, imagínense a Adán y a Eva comunicándose directamente con Dios, ¿no? Ese es el mundo armonioso y ordenado, ese cosmos que Él creó. Y ese es el mundo que Dios ama y que Dios quiere que vuelva a ser igual, ¿no? Ahora podemos preguntarnos muchas cosas al respecto si realmente tenemos ese mundo tal cual. La respuesta va a ser no, definitivamente. Ahora, en Juan 2:15, ¿por qué no dice no améis al mundo? Lo que nos está diciendo es la explicación está en el siguiente versículo, en el 16, porque dice, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, ¿de quién? Fue al momento en que Adán y Eva caen, en que Satanás introduce en el mundo todas estas cosas negativas que no son de Dios, que no provienen de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 16, ¿no? Todos estos deseos de la carne, los ojos y la vanagloria no provienen de Dios, porque son cosas negativas. Bien, esta es la parte que Dios dice que no amemos, no al mundo material, porque el mundo material, la naturaleza, por ejemplo, que ahora tanto lo destruye la humanidad, ¿no? Aquí en nuestro país hay destrucción por la minería ilegal, hay destrucción en los países muy industrializados por todos los gases tóxicos que emanan, hay destrucción por los plásticos que tanto daño hacen también a la naturaleza, ¿no? Entonces, la misma humanidad está destruyendo lo que Dios hizo tan armonioso y tan ordenado. Pero al mismo tiempo, también el hombre se va destruyendo a sí mismo con las cosas negativas que metió Satanás y que son justamente esto, que los deseos de la carne, los ojos, vanagloria, ¿no? ¿Qué vamos a llevar, por ejemplo, si hablamos de vanagloria cuando muramos? No vamos a llevar nada. Entonces, ¿para qué vanagloriarse de repente del dinero, de repente de una posición
política, de repente una posición de poder. No va a servir para nada. El día que la persona muere, no se lleva nada de eso. Viene, se va tal cual vino. ¿Cómo hemos venido? Como un niño indefenso y sin nada, absolutamente, ni siquiera con ropa, ¿no? Entonces, nada se va a llevar. Ahora, durante el tiempo que estamos acá en vida, ¿de qué valen los deseos de la carne? Nos llevan a algo negativo. No es lo que Dios quiso, no es lo que Dios hizo al inicio, no es ese cosmos ordenado, armonioso. Se desordena cuando vienen los deseos de la carne, cuando viene, por ejemplo, la lascivia, las orgías, los vicios que pueden ser de drogas o de licores, de tabaco o de cualquier otra cosa. Se desordena, ¿no? Ya no viene a ser el cosmos, viene a ser el mundo tal cual Satanás lo plantea, tal cual Satanás quiere que sea, para que se vaya destruyendo tanto el mundo que Dios creó, así como la humanidad que Dios creó. Bien, entonces, cuando dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si nosotros amamos todo ese desorden, ese caos que vino después de la caída de Adán, si estamos con eso, quiere decir que no estamos en el amor del Padre, porque el amor del Padre, ¿qué es? Dios ama, como dice en el versículo de Juan 3:16, Dios ama ese mundo que Él creó, ese cosmos que Él creó, ordenado y armonioso. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que debemos hacer es procurar de que eso regrese, procurar de que, tanto de cuidar la naturaleza que tenemos, de cuidar nuestra sociedad, porque al cuidar nuestra sociedad vamos a regresar, que es la voluntad de Dios, a lo que Él creó. Por eso la palabra dice que Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué razón? Porque la única manera de poder regresar a ese mundo tal cual Él lo concibió, a ese cosmos ordenado que Él creó, es simplemente a través de Jesús. No hay una forma de que el amor de Dios se manifieste en una persona si no tiene el amor de Dios. Procuremos eso, llevemos el Evangelio a todos y nosotros vivamos también dentro de ese mundo ordenado y armonioso que Dios los creó. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.